Última charla del módulo por ahora. Eh, Vamos a tomarnos el merecido descanso navideño. Ya aquí pues es en Colombia el Día de las Velitas. Entonces pues va a ser nuestra última charla y el jueves la última charla del módulo de trauma y volveremos hasta pasado el Puente de Reyes. Entonces sin más, para que tengamos tiempo para ir a las velitas, eh, comencemos con la charla de Jesús en el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Buenas noches para todos. Eh, bueno, dando inicio a la última charla, vamos a tratar el último módulo de la enfermedad de Hirschsprung, que es sobre el tratamiento. Les estaba hablando María Lucía Porras, yo soy residente de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y ya vamos a poder dar inicio. Entonces, ay, perdón. Entonces, la razón por la cual traje esta diapositiva es principalmente como para darle un breve recorderis de todo lo que hablamos en los dos últimos módulos, teniendo en cuenta los síntomas que en general nos van a sugerir una enfermedad de Hirschsprung. Recordar que esto viene asociado a pacientes que tienen un paso de meconio tardío, que tienen emesis biliar, que tienen una falla en el crecimiento progresivo del paciente, usualmente tienen estreñimiento crónico que no mejora con el manejo médico inicial, una distensión abdominal que va a ser crónica y en algunos casos más severos van a presentar también episodios intermitentes de enterocolitis. Y en el periodo neonatal pues también puede haber perforación intestinal secundaria a esta enfermedad. Entonces, ante todo paciente que tengamos como esta sospecha inicial de una posible enfermedad de Hirschsprung, debemos hacerle un abordaje inicial diagnóstico que, recordando un poquito, pues sabemos que el gol estándar del diagnóstico de estos pacientes va a ser dado por la biopsia rectal, que siempre debe ser 2 centímetros por encima de la línea pectínea para que ya nos puede estar hablando de una aganglionosis intestinal y que progresivamente a medida que pues es más severa el compromiso, pues va a ser más proximal el compromiso que va a dar. Hay otros tipos de imágenes diagnósticas como el colon por enema o la manometría rectal que podrían darnos algunos indicios. Y también acordar que hay algunos pacientes que tienen como una versión sindromática de la enfermedad de Hirschsprung y esto pues lo debemos sospechar en pacientes que tienen antecedente de familiares o padres con enfermedad de Hirschsprung, que tengan síndrome de Down o que tengan algunas otras enfermedades asociadas. Entonces, ya con esto en mente, empezamos con la primera parte que va a ser pues el tratamiento inicial y pues todo paciente con enfermedad de Hirschsprung nos va a llegar como con una impactación fecal que dependiendo pues de la severidad puede estar asociada o no a síntomas de enterocolitis. Entonces, en esto quería hacer como recalcar la importancia de diferenciar un enema rectal con una irrigación colónica, ya que el enema rectal pues es el tratamiento para un paciente que está impactado por un estreñimiento crónico versus una irrigación colónica que lo que nos va a permitir va a ser como un lavado del colon que por la alteración en la motilidad no va a ser posible su evacuación normal. Entonces, teniendo en cuenta como ciertas cositas en específico, la imagen de la derecha, lo que podemos ver son los elementos necesarios para hacer una irrigación rectal, recordar como algunos tips básicos en el manejo de estas irrigaciones y es que debe ser el punto de la irrigación es un lavado progresivo del intestino. Entonces se utiliza una sonda Foley usualmente de 16 French cuando son neonatos o hasta el año de vida y 24 French en los pacientes que son ya más grandes de un año en adelante. Vamos a necesitar una riñonera y solución salina y una jeringa que sea más de 20 porque pues es más fácil las irrigaciones para no estar cambiando cada ratico de jeringa. Entonces el objetivo es insertar la sonda y tratar de que la punta de la sonda quede más allá de la zona de transición, o sea, que quede en la parte dilatada del colon, con el objetivo de que pueda hacer una irrigación adecuada y se va a empezar a instilar entre 20 hasta 60 centímetros de agua que después se debe dejar drenar progresivamente. Entonces, el objetivo es que lo que yo introduzca de líquido lo saque también el líquido y se debe hacer múltiples veces al día y la irrigación termina en el momento en el que ya
el líquido intestinal que está saliendo o la materia fecal que está saliendo es mucho más clarita. Recordar siempre el uso de lubricantes o lidocaína jalea para la introducción de la sonda. Y es importante esto porque, pues a diferencia de los enemas, el objetivo de un enema es poner una sustancia que va a permitir el lavado. Usualmente se utiliza en el paciente en una posición genupectoral y se deja se pone un volumen grande de líquido, todo al mismo tiempo, y pues ya el paciente es el que lo evacúa eh, espontáneamente. Pues ahí recordando pues también la fisiopatología de la enfermedad de Hirschsprung, no hay esa motilidad que permita la expulsión, entonces por eso el tratamiento, a diferencia de los enemas, va a ser las irrigaciones rectales. Y esto es algo importante recalcarlo porque no es solo algo que nos va a acompañar en el perioperatorio, sino también en el posoperatorio directamente. Entonces acá les traigo, este es ay, perdón, acá, bueno, les traigo, este es un artículo de la Pediatric Surgery International, que fue publicado en el 2019, en el que hablan sobre el manejo preoperatorio con irrigaciones rectales en casa. Entonces, estos fueron unos pacientes tomados desde enero del 2014 hasta diciembre del 2016. En total fueron 147 neonatos, en los cuales más o menos se llevaban estos pacientes a irrigaciones rectales entre 2 a 4 meses. El objetivo de este estudio era determinar cuáles pacientes sí se beneficiaban y si era posible enviarlos a la casa con irrigaciones rectales previa, como previa educación adecuada de los padres y del cuidador para la realización de estas irrigaciones, y que no vayan a tener complicaciones pues en el transcurso de ese tiempo. Ellos pues lo que buscaban era hacer un alivio de la obstrucción colónica en los pacientes que tenían enfermedad de Hirschsprung, y ellos son los que determinan, pues, o sea, ellos dentro de sus recomendaciones en generales, lo que hablaban era que era importantísimo demostrarles a los papás o enseñarles a los papás que se debía avanzar ese tubo más allá del segmento dilatado para que precisamente esas irrigaciones fueran efectivas. Lo que determinaron con este estudio fue que de los 147 neonatos existían, pues se iban a diferenciar entre los pacientes que podían tener una irrigación exitosa versus a los que no podían tener irrigaciones exitosas. En total, más o menos fueron únicamente 19 pacientes que no fue exitoso el manejo con irrigaciones rectales, y estos usualmente eran los pacientes que tenían, además de la enfermedad de Hirschsprung, tenían un bajo peso al nacer, eran prematuros, tenían una enterocolitis necrotizante, una enterocolitis asociada a Hirschsprung de manifestación severa y temprana a pesar de las irrigaciones rectales. Entonces, con esto pues se demostró que no era suficiente las irrigaciones en casa, y por eso pues estos pacientes todos fueron llevados a derivación y posteriormente el tratamiento definitivo. En el resto de los pacientes, o sea, 128 pacientes, se fue posible la realización de irrigaciones rectales entre 2 a 4 meses, tiempo suficiente para que ellos ya superen los 3 meses de edad y sean candidatos a un manejo quirúrgico definitivo posteriormente. Hubo pacientes que sí necesitaron la repetición de de las biopsias rectales, precisamente por esa como inconsistencia en el comportamiento clínico de estos pacientes, pero la gran mayoría pues sí se beneficiaron. Entonces, en conclusión con este artículo, lo que quería mostrarles es que esta es una alternativa que es importante y aparte es necesaria, especialmente en estos pacientes que se hace el diagnóstico temprano en el periodo neonatal de una enfermedad de Hirschsprung. Nos va a permitir hacer posiblemente después de ya los 4 meses un descenso, un tratamiento definitivo sin necesidad de una colostomía, teniendo en cuenta que van a haber pacientes que tienen factores de riesgo para falla del manejo con irrigaciones rectales en casa. Entonces, haciendo como un breve recorderis de la enterocolitis asociada a Hirschsprung, entonces recordemos que esto pues va a ser una inflamación del intestino secundario a la motilidad disminuida que hay por esa ausencia de las células ganglionares. Va a haber una obstrucción en el canal anal, que ya sabemos que es un factor común de todos los pacientes con enfermedad de Hirschsprung, pues porque el recto siempre va a estar enfermo, ya la parte proximal es lo que va a variar, y esa obstrucción del canal anal va a condicionar una estasis de la materia fecal.
A su vez, esa estasis de la materia fecal va a alterar la flora bacteriana, puede hacer una translocación bacteriana e inflamación crónica de la mucosa colónica y pues esto en términos generales termina siendo un círculo vicioso porque entre más inflamado, menor motilidad y así progresivamente, llevando al paciente a un estado séptico bastante importante. Entonces, pues dado que la raíz de este tipo, pues de este círculo vicioso va a estar asociado a la mortalidad disminuida y a esa obstrucción del canal anal, lo que debemos intentar hacer es desobstruirlo. Eh, entonces, como en conclusión, la enfermedad, la enterocolitis asociada a Hirschsprung va a ser una alteración en la homeostasis intestinal, precisamente porque va a haber una disfunción de la barrera, va a haber una respuesta inmune anómala a un estímulo nocivo autónomo y la alteración de la microbiota que pues va a ser propia de estos pacientes. Hasta un 30% de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung van a tener una colonización basal por Clostridium difficile y este puede ser el causal principal de esta enfermedad, de esta enterocolitis asociada a Hirschsprung. Esto, a su vez, puede generar una sepsis general secundaria a la translocación bacteriana que va a ocurrir posteriormente, pues si esto progresa a tal punto que no se maneja inicialmente. 25 a 35% de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung, o sea, un tercio, una cuarta parte de todos los pacientes con enfermedad de Hirschsprung en general van a presentar enterocolitis asociada a Hirschsprung, que se puede manifestar en cualquier momento pues, del transcurso antes del tratamiento. Inclusive después del tratamiento también hay riesgo de presentar enterocolitis asociada a Hirschsprung y esto se ha demostrado que ocurre entre un 2 hasta un 35% posterior a 2 años del posoperatorio. Y en general, todas las enterocolitis asociadas a Hirschsprung van a tener una mortalidad que oscila entre el 1 y el 10%. Bueno, esta tabla quería traerla porque existe pues una forma de graduación o sí, de estadiaje de la enterocolitis asociada a Hirschsprung. Aún hay varios estudios. Originalmente este puntaje tenía un corte en 10 puntos y dependiendo si tenía más o menos de 10 puntos se podía clasificar como una enterocolitis asociada a Hirschsprung severa. Sin embargo, existe un artículo que publicaron en el 2018 en el que hacen un análisis multicéntrico de 116 pacientes con enfermedad de Hirschsprung con enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung, en la cual determinaron que dado que hay unos síntomas específicos que tienen mayor como relevancia al momento de una enterocolitis asociada a Hirschsprung, como son la alteración del estado de conciencia, la fiebre, la diarrea y la distensión abdominal, se podría bajar esa corte, ese punto de corte a 4 puntos sin alterar bastante la sensibilidad, entonces la especificidad. Entonces, en general, pues el punto de corte que se tiene en cuenta es 10, pero pues sí lo que les nombraba, existen ya artículos que pueden bajar ese punto de corte y pasa de una sensibilidad con un punto de corte de 10, una sensibilidad de 41.9 y una especificidad del 98.6%, a bajando el corte a 4, la sensibilidad aumenta hasta un 83.7% y la especificidad baja un poco hasta 95%. Entonces sigue siendo altamente específico, pero nos aumenta un poco la sensibilidad y nos permite captar más tempranamente estos pacientes, teniendo en cuenta especialmente esos 4 síntomas que son como básicos para la enfermedad de Hirschsprung, la enterocolitis asociada a Hirschsprung. El tratamiento, en términos generales, de la enterocolitis asociada a Hirschsprung, sea pre o posoperatoria, va a ser el reposo intestinal, el antibiótico sistémico en el que siempre vamos a tener como base inicialmente el metronidazol y a medida, pues, especialmente teniendo en cuenta lo que les nombraba que hasta un 30% van a estar colonizados por Clostridium difficile y dependiendo también de otros esquemas o del estado séptico del paciente, se puede utilizar otros antibióticos como la piperacilina tazobactam y la gentamicina y ampicilina. Y el tercer punto básico del tratamiento para la enterocolitis asociada a Hirschsprung va a ser las irrigaciones rectales teniendo en cuenta las consideraciones previamente descritas. Entonces este va a ser como el pilar del tratamiento. Puede darse antibiótico, puede pararse el estímulo intestinal, pero si no se desimpacta, si no se
supera esa obstrucción intestinal que va a ser como el inicio de ese círculo vicioso, pues no vamos a alcanzar nada y el paciente no se va a persistir en su deterioro clínico. Los probióticos siguen siendo una terapia en estudio que hasta el momento no ha demostrado superioridad o mejoría directa. Sin embargo, sí en los pacientes se ha demostrado que se puede utilizar en ciclos o de manera crónicamente para los pacientes que van a presentar esta enterocolitis asociada a Hirschsprung severa a repetición. Bueno, entonces ya entrando en el tratamiento quirúrgico, debemos recordar 4 puntos básicos que deben ser como la pauta, los que dictan la pauta para cualquier intervención, sea en la técnica que se escoja. Lo primero es preservar el canal anal, que ya pues a medida que pues ya vamos a repasar un poquitico la historia del tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Hirschsprung, pero pues con el tiempo la misma el mismo gremio médico se fue dando cuenta que esto es uno de los pilares que se deben tener en cuenta porque pues uno puede solucionar la parte agangliónica, pero si hay un daño en el canal anal y un daño especialmente en el esfínter anal, vamos a cambiar un mal por otro mal peor. El segundo objetivo debe ser la resección del segmento agangliónico. Debemos tener en cuenta que también, teniendo en cuenta la charla que tuvimos hace 2 semanas sobre el diagnóstico, también en las biopsias y en la patología vamos a ver que la zona de transición también es una zona enferma. Entonces, se debe hacer una resección completa de ese segmento agangliónico con la zona de transición, que son los segmentos colónicos que van a estar enfermos en esta patología. Lo que se debe buscar en tercer lugar, el descenso del segmento colónico normal, normogangliónico, preferiblemente pues que se logre este descenso sin ningún inconveniente y tratando de preservar la longitud intestinal que sea posible dependiendo del compromiso que tenga cada paciente. Y evitar otros daños en la pelvis también, pues dependiendo si estamos tratando un paciente masculino o un paciente femenino, tenemos más o menos riesgo de hacer lesiones nerviosas a nivel sacro o podemos tener también lesiones uretrales en la parte anterior de la disección. Entonces, tener en cuenta como estos 4 pilares que van a ser los que van a marcar la pauta para el tratamiento quirúrgico. Recordando un poquitico de la anatomía quirúrgica que debemos, que es primordial para precisamente cumplir con los objetivos previamente descritos, es de vital importancia recordar la línea dentada. Entonces, la línea dentada es precisamente ese cambio del epitelio anal por el epitelio rectal, es una transición, es la línea que va a marcar esa transición de los tejidos viscerales a los tejidos somáticos, recordando también el origen embriológico de las 2 capas. Entonces, el canal anal, como bien podemos recordar, viene es de un origen embriológico ectodérmico, a diferencia del recto propiamente, que va a ser de un origen endodérmico. Entonces, pues esta zona de transición es de vital importancia y es un punto de reparo anatómico para la preservación posterior de la continencia fecal. Entonces, el canal anal se va a dividir en 3 partes, una zona columnaris que es de la mitad superior y está revestida por epitelio columnar simple, y la mitad inferior del canal anal, que es por debajo de esta línea pectínea, usualmente se divide también a su vez en dos zonas separadas por una línea blanca que es precisamente inmediatamente debajo de la línea pectínea, y estas 2 zonas van a tener epitelio escamoso estratificado que va a ser queratinizado y no queratinizado respectivamente. Importante, con esta imagen quería mostrarles la disposición del esfínter anal externo, que como podemos ver tiene 3 puntos de anclaje importantes, y pues estos son los que nos van a dar primero el esfínter anal externo profundo, el superficial y el subcutáneo. Por lo menos uno de los 3 se debe preservar en su totalidad para lograr preservar la continencia de estos pacientes. Entonces es por eso que pues buscamos cómo evitarlos cuando se hace la disección y la anastomosis 2 centímetros o 1.5 centímetros por encima de la línea pectínea, que pues ya nos va a como marcar esta zona también de transición en las capas musculares. Bueno, hablando un poquitico de la historia del tratamiento,
Existe un eh, texto pues indio, creo que es, que se llama el Susruta Samhita, que habla de una descripción de la enfermedad de Hirschsprung, que esto fue más o menos entre los años 600 antes de Cristo. Entonces esto nos va, ellos hablaban de un paciente, de los pacientes que tenían una distensión abdominal crónica, y esto era secundario a un bloqueo funcional del recto, así era como lo describían. Entonces, pues traje este dato a colación porque ellos también proponían un tratamiento que en parte era eh, como paliativo para este tipo de patologías, en la que ellos proponían una evacuación colónica que se hacía por enterotomía. En la descripción como tal, hablan de la incisión en el cuadrante inferior izquierdo del paciente con el objetivo de sacar esa zona dilatada, se hacía una enterotomía, se evacuaba toda la materia fecal, y pues aún ahí no hay claridad en la traducción para saber si lo que describían posteriormente era una enterorrafia con cierre completo, o si se dejaba abocado como una especie de colostomía ese tejido, esa enterotomía que se había hecho antes. Posteriormente, Ladd y Gross en 1947 proponen en este tipo de pacientes la resección del segmento dilatado, basándose en la teoría de que el segmento dilatado era el que estaba enfermo en estos pacientes. Es por esto pues que muchos de estos pacientes recidivaban, persistían con la enfermedad, pues porque el segmento agangliónico seguía indemne. Y en 1947, a su vez, Swenson fue el primero en proponer una rectosigmoidectomía en estos pacientes, que era curativa en algunos pacientes. Esto él lo basó precisamente porque en un paciente que tenía esta distensión colónica importante, no fue posible la resección intestinal, se le hizo una colostomía y él le realizó una manometría a los dos, al asa proximal y al asa distal de esta colostomía, demostrando que el asa proximal sí tenía respuesta y el asa distal no tenía respuesta, y es por eso que él fue el primero en teorizar y en darse cuenta que el segmento enfermo que estaba en estos pacientes no era el segmento dilatado, sino el segmento distal, que era el que no tenía motilidad y condicionaba la obstrucción del resto. En 1987, en 1948, perdón, él describe su primera serie de casos los pacientes que eran llevados a rectosigmoidectomía con resección hasta el esfínter anal, teniendo alta incidencia también de pacientes con eh, incontinencia posteriormente. Entonces, pues ya un poco más modernos estos tratamientos. Entonces tenemos en 1950, ya sin Swenson demostró pues que si se bajaba tanto hasta la línea pectínea, condicionaba que estos pacientes iban a estar incontinentes, y determinó que la incisión circunferencial debía ser de espesor completo y debía ser 1.5 centímetros proximal a la línea dentada. En 1952, State describe una resección del segmento dilatado con una anastomosis terminal en la reflexión peritoneal, pero pues al igual que los pacientes que habían sido manejados por Ladd y Gross, pues no había un tratamiento real de la base de esta patología. En 1956, Duhamel eh, eh, describió la sección del recto en la reflexión peritoneal, un descenso retrorrectal con anastomosis del colon normogangliónico a la pared posterior de ese segmento agangliónico que había del recto distal, con el objetivo también de no condicionar ningún tipo de lesión sobre el esfínter anal. En 1958, Rebane habla sobre una resección anterior baja. Sin embargo, pues ellos hacen pues una sección por debajo de la reflexión del peritoneo, pero se deja un segmento de recto distal que podía oscilar entre 6 a 10 centímetros, y se hace la anastomosis terminal después. En 1964, basado en otras técnicas quirúrgicas, Suave habla o describe la mucosectomía circunferencial del recto y el descenso, dejando un cuff muscular circunferencial posterior, y inicialmente esa anastomosis se hacía a los 20 días del posoperatorio, se dejaba un segmento intestinal por fuera, pues ya más allá del esfínter anal, y
posteriormente a los 20 días se hacía la resección completa, pues la sección y la anastomosis. La modificación de Bowley es la que pues ya habla sobre la anastomosis en el mismo tiempo quirúrgico sin dejar ningún segmento anal durante un tiempo posoperatorio. En 1980, Henry So hizo el primer descenso primario con técnica de suave sin necesidad de colostomía previa, y en 1948 De la Torre es el que empieza a introducir el descenso transanal con técnica ya sea de espesor completo como Swenson o mucosectomía como suave. Bueno, entonces vamos a profundizar un poquito en cada una de las técnicas. Swenson, como les nombraba anteriormente, va a tratar una resección de espesor total que va a ser a 1.5 o 2 centímetros de la línea dentada. Inicialmente la cirugía que él describe se hacía un abordaje abdominal por incisión de Fan Steel y se tomaban biopsias extramucosas en el borde antemesentérico para determinar cuál era el nivel gangliónico del paciente en cuestión. Cuando ya se lograba determinar cuál era ese nivel gangliónico, se hacía una disección circunferencial del recto hasta la capa muscular, evitando el daño de la inervación, y posteriormente ya se hacía por debajo el resto de la movilización. El, Se invaginaba el recto móvil a través del ano y se hacía una anastomosis con puntos separados que pues a medida que iba cortando iba haciendo la anastomosis progresivamente a este nivel. Tiene una mortalidad en general de 0 a 5.8% de los pacientes y en los casos más recientes, en los estudios más recientes, no ha habido mortalidad asociada. El riesgo más grande de esta cirugía y pues en general de este tipo de cirugías que se hacen en el mismo tiempo es que se descienda un segmento que sigue siendo agangliónico y pues persistimos con el, el daño a este nivel. Entonces, también hay unas complicaciones propiamente vistas en el manejo de estos pacientes con técnica de Swenson pura, como la constipación en un 9.1%, la incontinencia en un 13.3%. Aumenta esta incontinencia en los pacientes que van a tener síndrome de Down o algún tipo de retraso mental hasta un 24 o un 37.5%, y los síntomas persistentes asociados a la displasia neuronal intestinal que puede ocurrir hasta en un 25% de los pacientes. La enterocolitis, como igual, pues esto es una complicación de cualquier paciente con enfermedad de Hirschsprung en un posoperatorio, puede oscilar en un 11.3 hasta un 33.7% de los casos y tiene una mortalidad tardía hasta de un 62% en series de casos antiguos, como les nombré anteriormente. En las últimas no han habido casos de mortalidad y pues esto pues son estadísticas un poco más viejitas. La estenosis anal puede ocurrir en un 9.5% de los pacientes y es por eso que también a veces se recomienda que a los 15 días posoperatorios se haga una como verificación del canal anal y si ya empezó la cicatrización estenótica, empezar un esquema de dilataciones al igual que una malformación anorrectal. Las fístulas también pueden ser posibles dependiendo de pues, la disección como tal propiamente que se realizó durante el procedimiento, y también puede haber obstrucción intestinal secundaria pues a que la mitad del procedimiento va a ser abdominal y esto pues condiciona adherencias peritoneales posteriores. Entonces esto puede ocurrir en un 8.3 hasta un 18% de los casos. La técnica de Duhamel, que es la que le sigue a esta técnica, es una técnica que, como les nombraba anteriormente, no se hace una anastomosis propiamente en el canal anal, sino que se va a preservar una parte del recto enfermo, ¿sí? Lo que se busca con este tipo de procedimiento es hacer como una exclusión del recto en vez de la resección del mismo. Y va a hacer un descenso retrorrectal. Entonces esto va a condicionar que lo que vamos a tener en el nuevo recto es una pared anterior que va a ser agangliónica y una pared posterior que va a ser gangliónica. Y por ende, pues lo que ellos decían, por lo que planteaba Duhamel, era dejar algún tipo de reservorio rectal para,
para la deposición posteriormente. Originalmente esa anastomosis se hacía lateral, se podía hacer a mano o se podían colocar unos clamps de kosher, se llaman, y a los 10 días esos se caían y ya pues habían generado como una pseudofístula entre las dos paredes abdominales colónicas que se interponían. Ahora, pues ya con el inicio del uso de la sutura mecánica es mucho más fácil la colocación, la anastomosis por medio de sutura mecánica y se debe hacer, pues hablan originalmente que esta anastomosis, o pues es así, esa anastomosis lateral se debe realizar a 1 centímetro aproximadamente de la línea pectínea. En 1967 existió pues, la modificación de Martin Caudil. Esto era con el objetivo de evitar que quedara un bolsillo rectal del segmento enfermo bastante grande. Entonces, lo que se hace es una anastomosis término-terminal en con la sección de todo el septum colorectal. Entonces, es más o menos como lo que podemos ver en la imagen que está acá a su izquierda, que hasta la parte más proximal del bolsillo enfermo va a estar unido a la totalidad de la pared del segmento gangliónico. Y en 1968 fue Stenchen el que primero planteó la modificación con utilización de sutura mecánica para esta anastomosis. Bueno, siguiendo con la otra técnica altamente utilizada es la técnica de suave. Entonces esta técnica va a consistir en separar la capa muscular la capa mucosa de la capa muscular y serosa del recto con el objetivo de preservar pues en la totalidad de esto pues obviamente va a ser un músculo enfermo porque no tiene células ganglionares, pero pues así vamos a evitar todo lo que está externo a esta capa seromuscular, la lesión de esto durante la disección. Entonces se deja un cuff o un envoltorio, sí, un cuff, perdón, no pude traducirlo, un cuff muscular que va a ser el que va a como proteger la anastomosis y en el interior de este es que se va a introducir el segmento descendido. Esta técnica se basó principalmente porque en 1955 Romaudi habla de una disección extramucosa del bolsillo rectal para otras patologías y fue a raíz de esto que Suave empieza a utilizar esta técnica para las fístulas uretrales de los pacientes con malformaciones anorrectales. Posteriormente, pues ya con la aplicabilidad a la enfermedad de Hirschsprung, él decide en 1961 empezar a utilizarlo en este tipo de patologías. En la descripción original habla de que no necesita una colostomía de protección para el manejo y se puede hacer con previa disección por la parotomía para la movilización del intestino. Entonces puede ser por la parotomía lateral o para mediana izquierda, perdón, o por Pfannstiel. Entonces, especialmente en los pacientes que tienen aganglionosis total, hablan sobre el primer tiempo que fuera abdominal para hacer la liberación completa del colon y ya posteriormente a nivel endoanal hacer la resección de este cuff o la disección por medio de esta capa submucosa para el posterior descenso de estos pacientes. Entonces, esto es para hacer como un breve resumen. Bueno, para hacer como un breve resumen de cómo se vería cada una de las técnicas. Entonces, Rebane, pues ya habíamos hablado que dejaba un segmento un poco más largo del recto enfermo y hacía una anastomosis terminal que podía oscilar entre 6 a 10 centímetros. Pues sabemos que estas dos, Rebane y State, no deben ser usadas porque persiste la obstrucción distal y pues esto no nos va a dar una buen desenlace posoperatorio. Y pues ya tenemos acá abajo las tres técnicas más usadas, que es el Duhamel, el Swenson y el suave, cada uno con lo que es importantísimo, que sea por lo menos 1 centímetro por encima de la línea pectínea con el objetivo de preservar esta continencia fecal que vamos a tener. Esta pues es otra forma de visualizar lo que les había nombrado y pues en específico en la imagen C podemos ver ese Duhamel con la modificación de Martin Caudil por la anastomosis completa hasta por encima del bolsillo.
evitando que vaya a quedar un bolsillo grande de segmento agangliónico. Entonces, puntos claves. Es importante pues tener en cuenta que tenemos varias técnicas, pero a su vez también tenemos varios abordajes. Existen el abordaje asociado a la parotomía en 1995, también con la aparición de la laparoscopia, se empezó a plantear el uso de la laparoscopia para la disección inicial de estos pacientes. Esto fue Georgeson que lo planteó y lo utilizó inicialmente en las pacientes con malformaciones anorrectales y pues posteriormente se dieron cuenta que también era una medida efectiva para el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Y en 1996 el doctor de la Torre introdujo otro abordaje que es el abordaje transanal puro. Otra cosa que también es importante tener en cuenta es los tiempos quirúrgicos que vamos a utilizar, que ya vamos a profundizar un poquitico, y el seguimiento que sigue siendo también parte clave del tratamiento quirúrgico, no limitarse, y especialmente pues en países como el nuestro, que tenemos un sistema de salud que a veces condiciona que se pierdan estos pacientes, pues que sí debe haber un seguimiento importante, especialmente en los 2 primeros años posoperatorios, que van a tener un mayor riesgo de complicaciones estos pacientes. Entonces, en cuanto a los tiempos especialmente, entonces esto quiere decir que se puede hacer la cirugía definitiva en como un descenso primario en 2 tiempos o inclusive hasta 3 tiempos. Entonces, estos pacientes que van a ser llevados a descensos primarios usualmente son aquellos que se diagnostican en el periodo neonatal y como les había mostrado al principio de la charla, son pacientes que son llevados a irrigaciones rectales de manera crónica durante 2 a 4 meses, previo el manejo, o sea, previo el manejo quirúrgico definitivo, cuando ya son por encima de los 3 meses que ya de edad para poder hacer el descenso. Lo que vamos a buscar en estos pacientes que pueden ser llevados a un descenso primario es evitar la enterocolitis asociada a Hirschsprung previo a la cirugía definitiva. Y si se debe también realizar es necesario en todos los casos hacer una biopsia intraoperatoria proximal para estar completamente seguros durante el acto quirúrgico de descender el segmento que está normogangliónico y no persistir con la enfermedad. En 2 tiempos, entonces hablamos sobre una colostomía de nivel o una leveling colostomy, que ya vamos a profundizar un poquitico sobre este tema. Y lo que vamos a hacer es pues hacer un descenso posterior y el cierre de la colostomía. O sea, se hace la colostomía derivativa inicialmente y ya después se hace el cierre y el descenso del mismo. Y es importante también siempre tener una biopsia de la dona proximal que sea negativa para la enfermedad de Hirschsprung con el fin de garantizar que ese nivel gangliónico sí esté adecuado y no persistamos con la enfermedad posterior al descenso. Y en 3 tiempos, aunque es muy poco usado, también es válido, es la realización de una colostomía, posteriormente el descenso con una ileostomía o colostomía de protección y el cierre después del estoma que se haya escogido. Usualmente esto ocurre cuando hay imposibilidad de un manejo posoperatorio del descenso adecuado, ya sea por la situación específica del paciente, por el seguimiento con los padres, por, no sé, alguna dificultad técnica propiamente al momento de hacer el descenso, o en pacientes que van a tener desnutrición crónica, que han sido reintervenciones múltiples o que tienen un colon con un cambio de calibre bastante significativo al momento del descenso. Entonces, en cuanto a la colostomía en específico, entonces hablamos de la leveling colostomy, que es precisamente una colostomía que nos va a marcar el nivel gangliónico. Entonces, esto en los pacientes usualmente está indicado cuando tenemos pacientes con enterocolitis severa, cuando tenemos una dilatación proximal severa secundaria a un diagnóstico tardío. Y las ventajas de esta colostomía como de nivel gangliónico es que va a facilitar el descenso posterior porque ya vamos a garantizar que vamos a tener un nivel gangliónico que usualmente la colostomía es lo que se baja a la anastomosis endonal. También permite el crecimiento del intestino proximal de una manera más adecuada porque pues va a estar libre de materia fecal, entonces va a permitir un crecimiento normal y va a disminuir el riesgo de un segundo descenso porque ya estamos garantizando que lo que se va a descender es un segmento normogangliónico. Dentro de las desventajas es que va a haber
va a ser necesario resecar un poco más de colon, así sean 2 centímetros. Todos sabemos que pues estos son 2 centímetros menos que va a tener el paciente de manera crónicamente en su vida. Y lo otro es que pues sí marcar que no hay ningún estudio que demuestre que las colostomías o las derivaciones de protección para la anastomosis ya del descenso definitivo tengan algún tipo de ventaja. Y pues esto sí va a condicionar que se haga una manipulación intestinal o intraabdominal mayor con los riesgos inherentes de esta manipulación intraabdominal. En cuanto al tipo de colostomía, no existe ningún consenso específico que hable sobre una u otra tipo de colostomía. Se puede utilizar colostomías en asa o colostomías terminales como tipo Hartmann. No se beneficia ninguna o sea, no hay nada que demuestre que diga que toca hacerla derivativa completamente o que se puede hacer en asa. Sin embargo, sí existen estudios. Este es un estudio que precisamente compara los dos tipos de colostomías. Son 70 casos en los cuales fue necesaria la formación de estoma y biopsias de nivel, que se realizó entre el 2017 y el 2010, en enero del 2017 y diciembre del 2018. De los 70 pacientes, 37 fueron llevados a colostomía en ASA y 33 colostomías tipo Hartmann, con una, eh, con una tasa de prevalencia más en el sexo masculino que en el femenino, y tenían más o menos una disposición normal y habitual del tipo de enfermedad de Hirschsprung, siendo un 71.4% aquellos con un compromiso recto sigmoideo clásico y 28.5% con un segmento eh, más largo, es aquel que va más allá del colon descendente. Entonces, en general, casi todas las colostomías fueron realizadas en el colon sigmoide y 22 de ellas fueron realizadas en el colon transverso. En general, esto pues es como la tabla de los resultados de estos pacientes, y como podemos ver, hay una diferencia significativa en la tasa de infecciones de la herida, que es mucho mayor en pacientes con colostomía nasa. La dehiscencia de la herida también es más prevalente en los pacientes que son llevados a colostomía nasa. La excoriación periostomal y la inflamación periostomal también es más frecuente en los pacientes con colostomía tipo ASA. El prolapso estomal, principalmente del asa distal, va a ser mucho más frecuente en los pacientes con colostomía nasa, a diferencia de los pacientes con tipo Hartmann. Y por último, también la reintervención, ya sea por un prolapso, por una apertura del estoma, por esa herniación paraestomal que se va a ver, también es más prevalente en los pacientes con colostomía nasa. Ellos pues obviamente dicen que esto es una serie de casos que es pequeña, que no puede marcar la pauta como recomendación en general. Sin embargo, pues sí da como ciertos indicios de que es mejor y es más apropiado para estos pacientes, para disminuir este tipo de complicaciones, hacer una colostomía terminal tipo Hartmann versus una colostomía nasa. Ellos hablan que la cirugía en estadios siempre, o sea, que algo que sí se demuestra nuevamente en este tipo de pacientes, y que lo pueden comparar con el resto de la literatura, es que los pacientes que están crónicamente enfermos, que tienen una presentación tardía de la enfermedad, que tienen presentaciones con complicaciones crónicas y con compromiso largo, de segmento largo, o en centros en donde no haya biopsia por congelación para un descenso primario, debe usarse siempre una colostomía. Bueno, entonces, en cuanto a las complicaciones en general de los pacientes, entonces vamos a diferenciar tres tipos de complicaciones. La primera y la más grave para tener en cuenta siempre es que se haga una cirugía incompleta, es decir, que se descienda un segmento que es agangliónico y sea necesaria una reintervención, porque el paciente va a persistir con la enfermedad. No o sea, se le quita un segmento intestinal, pero va a persistir con el mismo problema. Las segundas, pues ya las podemos dividir en complicaciones que son no específicas al tipo de técnica utilizada, y hay otras que sí son específicas al tipo de técnica utilizada. Dentro de las no específicas están las adherencias peritoneales, que pues ya sabemos que es propio de cualquier intervención intraabdominal
que se realice y pues dependiendo del abordaje que se utilice, si es puro endoanal, pues vamos a disminuir este riesgo, pero si es laparoscópico o abierto, pues va a haber más tasa de adherencias peritoneales que posteriormente también pueden condicionar una obstrucción intestinal. Y recordar el riesgo de la enterocolitis asociada a Hirschsprung, que inclusive en el posoperatorio, especialmente en los 2 primeros años posoperatorios, va a tener una incidencia de hasta un 12.3%. Y también pues van a haber complicaciones que van a ser específicas al tipo de técnica utilizada. En la técnica de suave, una de las complicaciones que es poco frecuente pero puede existir y es propia de esta técnica es el absceso en cilindro del recto, precisamente porque queda ese cuff muscular que va a servir como un bolsillo inicial para la acumulación de pus a este nivel. Y en los pacientes que son llevados a técnica que se les son manejados con la técnica de Duhamel, va a estar la bolsa de Duhamel, que como sabemos es que este segmento que persiste agangliónico queda muy largo y esto va a ser un punto de obstrucción y de impactación fecal crónicamente, que puede crecer progresivamente y puede necesitar o aumento de la anastomosis laterolateral o una resección de ese bolsillo con una reoperación secundaria. En cuanto a las otro tipo de complicaciones, entonces existe un estudio de Quinn et al. En el que hablan que la constipación aún en el posoperatorio puede ocurrir hasta un 54% de los pacientes que son llevados a manejo con técnica de Duhamel, hasta un 43% con técnica de suave y hasta un 4% con técnica de Swenson. La fuga anastomótica es más frecuente en la técnica de Swenson, oscilando entre un 5.6 hasta un 14.5%. La Duhamel es mucho menor la tasa, especialmente pues porque es más amplio y es menos compleja la anastomosis, que oscila entre un 2.2 hasta un 9.5%. El procedimiento de Revén, que ya sabemos que está en desuso, entre un 2.6 hasta un 3.4%, y la técnica de suave tiene una fuga anastomótica mucho menor, precisamente también porque ese cuff muscular va a servir como protección para esa anastomosis, entre un 0.3 hasta un 7.7%. La estenosis rectal también puede ser posible, siendo mucho menor en aquellos pacientes que son manejados con técnica de Duhamel. Sin embargo, la técnica de Swenson y suave también pues lo podemos ver, Swenson 7.6 hasta un 10.5% y suave de 0.7 hasta un 23.7%. Y por último, uno de los como temores grandes de este tipo de procedimientos es que el paciente quede con incontinencia. Que quede con constipación es algo propio de la enfermedad porque igual siempre va a tener un recto enfermo y pues es un paciente pero es algo manejable. La incontinencia sí ya es un daño que se hizo o que hicimos durante el procedimiento quirúrgico, que puede tener un riesgo en la técnica de Swenson desde un 3.1 hasta un 14.3%, en la técnica de Duhamel mucho menor, entre 1.2 hasta 9.4, y la técnica de suave de 0 a 17.9%. Entonces, pues, esta es como la complicación más temida que vamos a tener que tener en cuenta, y esto pues es principalmente razón por la cual debemos ser muy enfáticos al momento del procedimiento quirúrgico en hacer esa disección, ya sea por espesor completo, ya sea submucosa, 2 centímetros, 1.5 o 2 centímetros por encima de la línea pectínea con una adecuada exposición de la misma. Entonces, en cuanto al resultado posoperatorio, lo vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Un resultado posoperatorio exitoso en el que vamos a tener un colon normogangliónico descendido, un canal anal normal o levemente dilatado residual, que puede o no ocurrir enterocolitis asociada a Hirschsprung hasta un 30% y algo de estreñimiento. Y ya hablamos de un resultado posoperatorio fallido cuando hay aganglionosis residual, cuando hay algún daño del canal anal y esto pues va a condicionar una incontinencia fecal, o cuando hay una estenosis severa de la anastomosis que pueda inclusive necesitar una reoperación. Existe también pues ahora ya haciendo un poquitico más de énfasis, entonces tenemos esas tres técnicas grandes y ya lo que nos va a cambiar, pues uno habla como de la técnica del doctor de la Torre, pero la técnica del doctor de la Torre es más un abordaje del doctor de la Torre, más que una técnica, porque él
reproduce otras técnicas es bajo un diferente abordaje. Entonces vamos a tener estas técnicas o estos abordajes mínimamente invasivos que van a ser el abordaje transanal puro o el laparoscópico, como les había expuesto, que lo expuso Georgeson inicialmente para el manejo de las malformaciones anorrectales con fístulas altas. Lo que vamos a buscar, esto ocurrió en 1999, es que con esta disección, con este manejo laparoscópico o transanal, vamos a disminuir pues el dolor posoperatorio, usualmente van a tener menos costos porque el manejo pues de ese dolor propiamente, las heridas y todo eso, va a disminuir la estancia hospitalaria. Este es un artículo que se publicó en el 2012 en el que describen los dos abordajes grandes, que pues los dos abordajes mínimamente invasivos, que son este el laparoscópico expuesto desde 1990, en el que vamos a hacer una movilización completa del recto por debajo de la reflexión peritoneal vía laparoscópica y con algún tipo de energía y ya posteriormente la anastomosis se hace endoanal y esta es ya como tal el, el abordaje transanal o endoanal en el que vamos a pues ya reproducir ya sea la técnica de espesor completo como Swenson o la técnica de suave para hacer un descenso progresivamente de ese intestino enfermo y posteriormente hacer la anastomosis. Lo que sí, o sea, no se ha demostrado que sea mejor o peor que un abordaje abierto. Lo que sí ha demostrado es que va a tener una menor tiempo hasta el inicio de la comida, menor dolor posoperatorio. Esto pues también a su vez disminuye la estancia hospitalaria y pues algo que no debe ser la prioridad, pero también afecta la calidad de vida de los pacientes es ese mejor resultado cosmético secundario pues a una cirugía mínimamente invasiva. Este es un artículo en el que pues ya se compara, o sea, empezando pues algo como breve, se compara la técnica de Duhamel versus un manejo endoanal puro eh, con un descenso transanal para el manejo de la enfermedad de Hirschsprung. Esto es una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis. Se hizo una revisión de Medline, Cochrane, Embase, Scholar, Google en diciembre del 2016 y buscaban evaluar los beneficios relativos que existían en un descenso transanal y el procedimiento de Duhamel para la enfermedad de Hirschsprung. Esto es lo que nos buscaban, entonces esto es uno, pues ya haciendo el análisis estadístico de estos pacientes con el forest plot, lo que podemos ver es que tenía una P significativa el tiempo de operación o de cirugía de de los pacientes manejados con técnica de Duhamel versus el procedimiento endoanal, siendo menor el tiempo en los pacientes que eran manejados con técnica de Duhamel. Y este es otro que también tenía una significancia importante o estadística, que es la comparación de la tasa de enterocolitis secundaria a enterocolitis asociada a Hirschsprung en los pacientes manejados con con estos dos procedimientos. Como podemos ver, es menor el riesgo de tener enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung posterior a un descenso endoanal versus la técnica de Duhamel. En general, lo que hablaba este artículo no puede concluir que una técnica sea superior a la otra. De hecho, dentro de lo que pude buscar de la literatura, no existe ningún artículo que nos hable de superioridad de una técnica o un abordaje versus el otro. Sin embargo, pues sí, comparativamente estas dos técnicas, la técnica transanal sí va a tener menor tiempo de hospitalización, pero la técnica de Duhamel va a tener menor tasa de enterocolitis asociada a Hirschsprung. Acá me confundí y la dije al revés. Esto pues es otro de los artículos comparando en la técnica de suave versus la técnica de Swenson en, en pacientes que son llevados a descenso endoanal. Conclusión, no existe ningún estudio que confirme superioridad. Este es otro, quedó detrás. Bueno, ahí les mostraba tres artículos, perdón, es que quedaron montados. Tres artículos precisamente que buscan comparar ya sea la técnica de suave, ya sea la técnica laparoscópica, ya sea la técnica de Duhamel,
y ninguno ha demostrado, aún haciendo una revisión sistemática de la literatura, que haya superioridad en los diferentes tipos de técnicas. Lo importante, y pues que sí hablan todos los artículos, es que sí, en manos expertas o en manos experimentadas, si les va mejor a estos pacientes, entonces es bueno casarse con un tipo de técnica y que sea uno pues como que perfeccionar la técnica, dependiendo también y ajustándolo también al contexto específico de cada paciente. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad no me queda más sino felicitar a María Lucía. Fue una charla muy, muy completa que menos mal vamos a poder tener en el acervo de nuestros videos para poderla revisar en un tiempo posterior. Digamos que esperamos pues en charlas posteriores revisar algo que tal vez ahí faltó y fue el manejo del espolón post-Duhamel, que pues lo revisaremos después. Pero digamos que ese ha sido la cruz del Duhamel. Es una cirugía que, digamos, técnicamente puede ser un poco menos demandante que un suave, pero que a largo plazo ha tenido ese gran inconveniente que es el bolsón que se forma en estos pacientes con el recto nativo que se deja. No sé si alguien quisiera agregar algo acerca de su experiencia en el manejo de estos pacientes. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Podría levantar la mano. Bueno, no. Em, estos pacientes, María Lucía lo ha dicho, estos pacientes a veces, digamos que por el sistema de salud colombiano tienen el grave inconveniente que cambian y cambian de lugar de manejo entre varios hospitales de alto nivel de complejidad de cirugía pediátrica. Y esto pues hace que se pierda como la perspectiva del manejo en estos pacientes. Digamos que una de las invitaciones que siempre se ha querido es como a centralizarlos o en el mejor de los casos a centralizarlos y de no ser así, que tratar de brindarles un manejo integral en un solo lugar, sin estarlos, pues, como por decirlo de forma coloquial, peloteando. Sin embargo, pues eso no ha sido muy fácil en nuestro sistema de salud. Eh, también, pues, digamos que nosotros en algunos abordajes que se han intentado, pues uno quisiera tener biopsias por congelación o un patólogo de mucha confianza y eso a veces no es tan fácil para poder estar seguros que uno baja el recto nativo. Eso ha sido también digamos, una complicación a la hora de hacer con confianza esta cirugía. Mm, no sé si tienen alguna otra cosa para agregar o alguien quiere hablar alguna otra cosa. Bueno, con esta charla damos por concluido por este año el módulo de enfermedad de Hirschsprung. Pues es un módulo que nos está saliendo bastante ilustrativo y muy bueno para los residentes que nos han acompañado de forma juiciosa. Pues quedó muy, muy, muy gratamente sorprendido por la charla de hoy. Fue una charla bastante completa por María Lucía. Y pues esperamos volver a retomar las charlas en enero. Entonces, pues podremos hacerlo nuevamente. Felicito a María Lucía por su charla y nos vemos el jueves para la última charla de este año, que es la charla de trauma esplénico por el residente de cirugía general de El Rosario. Muchísimas gracias por su asistencia a pesar de ser hoy el día de las velitas y esperamos tenerlos el jueves también. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Feliz noche.